Museo del Prado conserva la más importante y la más numerosa y la mejor colección de obras del Greco. También fue el Museo del Prado la primera institución que organizó una exposición individual en el año 1902 con obras del artista. Por ello, al plantearse la conmemoración del centenario de su muerte, el Museo del Prado ha preparado una exposición en la que, con un afán de búsqueda y de proyección más allá de lo conocido hasta ahora en relación con el Greco, se profundiza en la influencia que el Greco tuvo sobre la transformación de la pintura en los siglos XIX y XX, es decir, los siglos claves para la fundación de la pintura verdaderamente moderna. En la exposición se hace patente cómo el Greco tiene un papel central en la gran línea que va de Manet a Picasso pasando por Cézanne. Esa es la línea central de la transformación de la pintura y esa es la línea en la que el Greco está presente en los tres artistas. En el caso de Picasso, que es el artista más representado en la exposición después del Greco, con 19 obras, ese papel se hace patente a lo largo, además, de toda su trayectoria, desde los dibujos y las pinturas que hace a finales del siglo, en contacto con el ambiente del modernismo catalán, hasta el final de sus días, con la serie de Mosqueteros, pero haciendo especial énfasis en el factor fundamental de su producción, en la etapa más importante de su producción, que es la fundación del cubismo. En torno a ello gravita, a partir de Picasso, todas las órbitas del cubismo, el orfismo, también el expresionismo, posteriormente la pintura americana, todas las distintas secciones de vanguardias que se van sucediendo e incluso de movimientos después de la Primera Guerra Mundial e incluso después de la Segunda Guerra Mundial, que tienen al Greco como un factor de referencia que en la exposición se ha tratado de mostrar del modo más claro y más visible. Por otra parte, hay también casos de búsqueda de una relación más estrecha, más estricta, como es, por ejemplo, el de la copia que hace Cézanne de la Dama del Armiño. Y hay otros casos de reinterpretaciones muy vinculadas con el modelo, como veremos en Delaunay, en Chagall, en Modigliani, que son artistas que asumen cuadros concretos del Greco y que a partir de ahí hacen una interpretación donde se ve la fuente originaria de un modo muy claro. David Bomber, Francis Bacon, también Giacometti, que es un artista que copia directamente al Greco, que copia además la copia que Cézanne hace del Greco, de la Dama del Armiño. Por otro lado, Saura, otro artista que profundiza incluso en sus reflexiones escritas muy certeras acerca del Greco, está presente también como una interpretación muy directa del Caballero de la mano en el pecho y también con un retrato imaginario de la época del Greco, en donde se ve también esa inspiración en el tipo de retratos. Se advierte la diversidad de ámbitos a los que influyen, no solo en los estilos, sino que en los distintos países y en las distintas áreas geográficas, con la inclusión de América Central y de América del Norte, de países europeos muy diferentes, Francia, Alemania, Austria, Inglaterra, Rusia, Holanda, Italia, que nos da cuenta de la verdadera universalidad de esta difusión del Greco. Y entre esos ámbitos también interesa destacar el propio ámbito de lo español, a través de unas figuras muy escogidas. Todo esto es como la punta de un iceberg. Verdaderamente se podría hacer una exposición solo con el Greco y la pintura española, otra con el Greco y la pintura francesa, también se ha hecho con el Greco y la pintura alemana. Por otro lado, hay 26 Grecos que ofrecen a su vez una exposición dentro de la exposición con obras maestras del Greco, de tal manera que se pueden ver los Grecos de la primera época en España, influyentes sobre todo en el siglo XIX, como es la Trinidad, y los Grecos del final, que son los que influyen sobre todo en el cubismo y en el expresionismo, es decir, la visión de San Juan, el Laoconte y los grandes cuadros del retablo de Doña María de Aragón. La exposición
ha sido posible gracias a un nutridísimo conjunto de préstamos. Hay en total 107 obras. En los museos han sido muy generosos en estos préstamos, tanto de América como de distintas naciones europeas. La construcción que se hace desde el siglo XIX hasta los años 60 permite ver efectivamente cómo hay avances, no hay quiebras claras, sino que hay avances y que verdaderamente la historia del arte es un producto de continuidad con hitos que aquí se señalan, pero se entiende todo el conjunto desde Manet hasta las últimas obras de Picasso.